Bien, vamos a iniciar con la siguiente sección, que es el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. O en algunos textos le llaman simplemente criterio de integrabilidad de Riemann. Entonces lo que vamos a encontrar va a ser en cierto sentido una definición equivalente de integrabilidad. Entonces nosotros teníamos, aquí voy a hacer un par de dibujos para que se vea lo que quiero mostrar. Entonces, a ver aquí. Y vamos a poner esto así. Esta función es la misma. Imaginen que es la misma. Aquí. Entonces, este es el intervalo. Vamos a ponerlo así, el intervalo AB. Y acá es exactamente la misma figura. Este sería el intervalo AB. Este es el intervalo AB. Y tenemos esta función f de x, que es una función acotada que estamos dibujando continua por razones de entender intuitivamente qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros damos una partición. X0 igual vamos a decir X1, X2, X3, X4 y X5, por ejemplo. Entonces, esa genera una serie de rectángulos o una serie de subintervalos. Una serie de subintervalos que a su vez generan una serie de rectángulos, que son estos que estamos dibujando. Entonces, en cada subintervalo existe el máximo y el mínimo, o en general el ínfimo y el supremo, pero como la función es continua aquí, estamos hablando del máximo y el mínimo. Entonces, el mínimo de la función aquí pues es este valor, el mínimo de la función aquí es este valor, el mínimo de acá sería este, el mínimo en este intervalo sería este, y el mínimo en este intervalo sería este, el valor más chiquito. Entonces tenemos, voy a pintarlo así, luego lo voy a borrar, pero tenemos que las sumas inferiores de la función f para esa partición P es la suma del área de todos estos rectángulos generados por la partición. ¿De acuerdo? Pero también tenemos los valores máximos. Entonces aquí tendría el valor máximo en el intervalo x0, x1. Sería este rectángulo de aquí. Intentar poner así como doble para que se vea que está azul y rojo. Aquí el máximo sería aquí más o menos. Eso me genera este rectángulo. Luego aquí el valor máximo estaría aquí, más o menos. Y bueno, es todo este rectángulo. Acá también. Como repitiendo lo mismo, pero el objetivo es que quede claro lo que estamos haciendo. Y aquí el máximo en este intervalo sería este valor. Me genera este rectángulo. Y finalmente el máximo estaría acá. Y me genera este rectángulo. Entonces, eh, las sumas superiores geométricamente es la suma de los rectángulos rojos. Entonces, de las áreas de los rectángulos rojos. ¿De acuerdo? Y entonces esto no lo voy a pintar aquí porque si no se va a hacer un lío. Pero después lo que vimos es que para que podíamos tener un conjunto de sumas inferiores para cada partición del intervalo AB. Entonces podría ser que tuviera esta partición o podría ser que tuviera otra con más puntos. O podría ser que tuviera otra con menos puntos o una con un número.
eh, muy grande de puntos, aquí y aquí muy grande. Entonces contiene todas las particiones y eso nos generaba el conjunto de todas las sumas inferiores de la función f en p. Y análogamente para las rojas, teníamos el conjunto de las sumas superiores. Y demostramos que para entonces que estas azules pueden ir creciendo, pero va a haber un tope que no van a poder pasar, que era el supremo. Y eso existía porque la función era acotada. Y para los rojos, al ir haciendo la partición más fina, como esto es para cualquier partición, voy a tener, ya subimos un ejemplo. Entonces voy a tener un montón de elementos ahí, de manera que esos elementos no pueden estar más abajo que el ínfimo. Y definíamos que la función era integrable si este supremo era igual a ese ínfimo, o lo que era equivalente que la integral inferior de AB de f fuera igual a la integral superior de AB en f. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivamente hablando, lo que significaba es que las sumas inferiores iban a ir acercando cada vez más al área real bajo la curva, de la misma forma que las sumas superiores iba a ir disminuyendo esa área hasta acercarse al área bajo la curva real. Entonces, la función iba a ser integrable. Ahora, si se fijan, podemos pensar las cosas en términos de la diferencia de esas dos áreas. Entonces, si yo tengo las sumas superiores de f en p, que sería el área de los rojos, y a eso si le resto el área de los azules, que son las sumas inferiores, me quedaría esto de aquí. Entonces, el área roja, a toda esta área roja le quito este pedazo azul, pues me queda esto que está en verde. A toda esta área roja le quito el que está azul y me queda esta área en verde. Aquí lo mismo, el rojo menos el azul me queda este. El rojo menos el azul me queda este. Y el rojo menos el azul me queda este. ¿De acuerdo? Entonces aquí, con esta definición que dimos, estaban incluidas todas las particiones. Pero ahora vamos a pensar que tenemos una partición cada vez más fina y queremos ver qué pasa con esta diferencia. Entonces, esta diferencia también es un área, que es el área en verde. Ahora, si yo escojo una partición y la hago cada vez más fina, vamos a decir que tengo el Y0, una partición P que tiene Y0 igual a Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 y este Y10. Entonces voy a tener estos subintervalos y ahí se me van a generar estos rectángulos que voy a poner aquí. Ahí estoy pintando las cosas un poco chuecas porque no quiero perder tiempo en ponerle 90 grados exactamente. Me generan todos estos rectángulos. Y entonces, en cada uno de estos subintervalos, pues hay un máximo y un mínimo. Estamos hablando del dibujo. Entonces, aquí estaría el mínimo, el mínimo, el mínimo, 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 el valor mínimo, a ver, aquí otra vez, el mínimo, por acá el mínimo. Entonces tengo toda esta área aquí. Entonces que de nueva cuenta pues son las sumas inferiores de FP.
lo mismo que está aquí. Y tengo los máximos. Entonces, es exactamente lo que pasaba acá. Entonces, dibujamos los máximos. No lo estoy haciendo muy bien porque me cuesta mucho trabajo pintar aquí. Déjenme intentar hacer un poco mejor. Acá el máximo. Estos son todos estos rectángulos que voy a poner encima. Luego acá el máximo estaría aquí. Ya esto. Aquí el máximo también. El máximo sería este. Aquí el máximo sería este. El máximo estaría aquí. El máximo en este intervalito me da este rectángulo. El máximo acá. Este rectángulo. Máximo acá me da este rectángulo. Finalmente tengo este. Entonces, las sumas superiores, pues sería las áreas rojas de todos estos rectángulos rojos. Y la diferencia, pues igual que acá, sería el rojo menos el azul. Entonces me queda esto. Me queda esto. Entonces, si damos un refinamiento de esta partición, o sea, ¿qué es lo que notamos aquí? Aquí teníamos uno, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y de hecho contiene todas las particiones. Entonces, pero para este en particular, tengo esta área en verde. Y ahora cuando yo doy un refinamiento o doy una partición particular de manera que sea un refinamiento de esta, obtengo este diagrama de aquí, de manera que esas áreas verdes se están haciendo más pequeñas. Entonces la suma de todas esas áreas va disminuyendo. Pero la diferencia es que estoy utilizando una partición en particular. Entonces estoy empezando de esta partición y luego la voy refinando. Y esta partición, si la refino, si le meto más puntos, voy a notar que esta área en verde va haciéndose cada vez más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces parece ser que si yo consigo encontrar una partición del intervalo AB tal que la diferencia de estas áreas se pueda hacer tan pequeña como yo quiera, la función es integrable. Pero sin hacer referencia a los ínfimos y supremos como hicimos en la definición de integrabilidad. Pues justamente esta idea es la que se plasma en el criterio de integrabilidad de Darboux. Entonces espero que se haya entendido lo que significa. Vamos a poner teorema, el primero de esta sección, que es precisamente el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. Entonces va a decir, si f definida en un compacto AB en los reales es acotada, en el intervalo AB, entonces f es integrable si, solo si, para toda epsilon mayor que cero, existe una partición P. Entonces ya no es para toda partición como era la definición de integrabilidad. En la definición de integrabilidad era para toda partición. P, yo tendría ese conjunto y de ese conjunto de sumas inferiores yo le sacaba el supremo.
y de todo el conjunto de sumas superiores para cualquier partición, justamente como era para cualquier partición, entonces si tenía una partición P1, eso me generaba un elemento de aquí. Si tenía una partición P2, me generaba otro elemento, otra suma inferior y otra suma superior. Y para otra partición distinta, otra suma superior y otra suma inferior, etcétera. Ahora basta con encontrar una partición nada más. Entonces, si existe una partición de AB tal que la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores se puede hacer tan pequeña como se quiera, es decir, que sea menor que épsilon. Entonces, en el fondo, lo que podríamos hacer, y de hecho lo voy a poner como una observación más adelante, es dar una definición de integrabilidad alterna, siguiendo esta idea que vimos aquí. Entonces podemos definir que una función es integrable si y solo si para toda épsilon mayor que cero existe una partición tal que puedo hacer la diferencia tan pequeña como yo quiera. Y después demostrar que esta definición es equivalente a la definición que dimos antes. Entonces, en esencia es lo que estamos haciendo con este teorema. Es como una forma equivalente de definir integrabilidad. Entonces, em, vamos a demostrar el teorema. Vamos a demostrar, bueno, aquí déjenme redactarlo sin ese entonces, esperen. Entonces, f es integrable si, solo si, existe una partición P del intervalo AB tal que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores se puede hacer tan pequeña como se quiera. Entonces lo que hay que demostrar es la ida y el regreso. Entonces tenemos por hipótesis que, es decir, sea f una función acotada. Y supongamos que es integrable. Entonces, supongamos que la f es integrable. Por definición, de integrabilidad, tenemos que eh, el ínfimo de las sumas superiores de f en p o la integral superior tiene que ser igual al supremo de las sumas inferiores de f en p o a la integral inferior, ¿verdad? Para toda partición de a a b. Y esto significa, en otras palabras, que la integral superior de a a b de f es igual a la integral inferior de a b de f, y eso lo puedo escribir simplemente como la integral de a b a f, por definición de integrabilidad. Muy bien. Ahora, eh, hay una definición alternativa de ínfimo y supremo que seguramente vieron en cálculo 1. Yo puse en clases anteriores la definición clásica de supremo, que es una cota superior y es la más pequeña de todas las cotas superiores. Pero hay una definición alterna. Entonces voy a poner aquí. Hay una definición alternativa de supremo e ínfimo. Y de hecho, eso demuestran que es equivalente a la definición que vimos en las clases anteriores. Entonces lo que dice es, eh, tenemos
subconjunto de R que sea distinto del vacío acotado superiormente, eh, entonces, ¿cómo le llamamos? Le había llamado M, me parece, ¿no? M es igual al supremo del conjunto A, sí, solo sí, número uno, eh, M es cota superior de A. Entonces, eso es lo mismo que la definición original. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para todo X en A, X es menor o igual que M. O X es menor o igual que M para todo X en A. Vamos a ponerlo. Decir X es menor o igual que M para todo X en A. Bueno, M mayúscula. Y número dos, que aquí es la parte que cambia un poco, es que para toda epsilon mayor que cero existe un elemento de A tal que S menos epsilon es menor que X. Entonces, lo que dice esto es que, eh, bueno, S le estoy llamando M, ¿por qué le pongo S? La costumbre. Tal que M menos epsilon es menor que X. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que aunque M no esté necesariamente en el conjunto A, siempre hay elementos de A tan cercanos a M como se quiera. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a decir que esta es la recta real, para entenderlo visualmente. Si tenemos la recta real y tenemos un subconjunto que esté acotado por arriba, vamos a poner un abierto así, que este sea el conjunto A. Entonces, el conjunto A es el abierto A, B. Este es un subconjunto de los reales y es no vacío. Al menos contiene un número real, porque entre dos reales siempre hay un real. Entonces, por la propiedad de densidad, este conjunto es no vacío. Y entonces lo que dice la definición es que el supremo tiene que ser cota superior de A. Es decir, que todo X en, en A, para todo X aquí, tiene que ser menor o igual que esa cota superior. Ahora, nosotros ya sabemos que el supremo para este caso sería la B. Entonces lo voy a pintar aquí. Entonces, este cumple que para todo X que yo tenga aquí, todo X, o sea, todo punto de este conjunto va a ser menor, de hecho, estrictamente que M. Si fuera un conjunto cerrado, pues sería igual a M, el que está en el extremo. Pero en este caso, que es un conjunto abierto, todos estos puntos cumplen que son menores que M. Entonces, por lo tanto, este es una cota superior. Y luego dice, para todo epsilon mayor que cero, existe un X en el conjunto A, tal que M menos epsilon es menor que X. Entonces, si yo tengo este y le quito epsilon, voy a tener una subintervalito así. Entonces, este punto va a ser M menos epsilon, perdón, M más epsilon, y este de aquí va a ser M menos epsilon. Entonces, existe un X en A tal que M menos epsilon es menor que X.
Entonces, si yo pongo el x aquí, m menos epsilon es más chiquito que la x. Entonces, eso lo cumple solamente el supremo. Ahora, esta definición alternativa no la voy a demostrar aquí porque ya lo hicieron en cálculo 1. Si tienen dudas, le pueden consultar a Víctor o a Arturo si les quiere hacer esa demostración o no, porque es parte del curso anterior. Y análogamente, si S es inferiormente acotado, entonces m chiquita va a ser igual al ínfimo de A. Sí, solo sí, número uno. eh, M es cota inferior de A. Y eso significa que M es menor o igual que X para toda X en A. Entonces es una cota inferior. Y número dos, la siguiente condición es que para toda epsilon mayor que cero existe al menos un X en A tal que X es menor que M chiquita más epsilon. Y lo que quiere decir esto es que aunque M, como pasaba aquí con la M mayúscula, aunque esta M mayúscula no estaba en A, entonces ahora va a pasar con la M. En este caso la M es este de aquí. Entonces, aunque la M no esté en el conjunto A, como en este ejemplo, siempre va a haber un elemento de A tan cercano como yo quiera a esa M por arriba. Entonces, en este caso, pues es M más epsilon y M menos epsilon. Entonces siempre va a haber un X tan cercano como yo quiera a esa M. Y ese sería el ínfimo. Entonces, ¿por qué puse esto? Porque